primera mitad en Sobre la Tierra y ya están en el estudio Cecilia Molina, docente de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes, y Mariana Ciabatini, docente de las Cátedras de Ecología y de Fertilidad y Fertilizantes de la FOUBA. Cecilia y Mariana nos vienen a contar sobre la Reserva Municipal Santa Catalina, ubicada en el partido de Lomas de Zamora, sobre las especies de sus pastizales y los posibles manejos para conservarlos. Muchas gracias por venir a estudio. Bueno, gracias a ustedes. Podemos empezar hablando sobre las reservas urbanas en general. ¿Qué son? Las reservas urbanas, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, son áreas protegidas que se encuentran en los grandes aglomerados urbanos, ¿no? Y que tienen un grado de protección, ya sea municipal, provincial, nacional, o hay una ley o ordenanza que las declara como tal. En el caso del área metropolitana de Buenos Aires, hay algunos casos que no se ajustan a esta definición, ¿no? Porque hay muchas organizaciones sociales o comunidades locales o ONGs que impulsan la conservación de estos sitios. Las reservas urbanas o áreas protegidas urbanas tienen un rol muy importante en la conservación de la biodiversidad porque funcionan como refugios de biodiversidad, ya sea especies vegetales y especialmente en los ámbitos urbanos de aves. También tienen otro rol que son lugares de encuentro de las personas y son lugares de conexión con la naturaleza. O sea, son sitios donde los vecinos o los que habitan estos espacios pueden aprender sobre especies o funcionan como recreación, como esparcimiento, pero que también sufren muchos problemas. Como les mencioné antes, son áreas verdes que se encuentran en una matriz urbana, entonces se encuentran aisladas de otras áreas, ¿no? Que esto es un problema que es muy importante, que es la fragmentación de hábitat. Especialmente esto que estén en una matriz urbana es un problema para la dispersión de especies. Y también otra cosa que pasa es la invasión de especies exóticas, especialmente especies cultivadas en el arbolado urbano. Otra cosa que pasa especialmente en el AMBA es que muchas áreas protegidas no tienen un plan de gestión o un plan de manejo, e incluso hay muchas que no tienen un grado de protección legal, o sea, no hay ninguna ley o ninguna ordenanza que las declara como reserva. Y esto es un problema para la conservación, o sea, eso las hace muy vulnerables a muchas otras cosas, ¿no? No solamente problemas biofísicos como puede ser la dispersión de especies. También un poco la idea de la reserva, de estudiar el pastizal de la Reserva Santa Catalina es la importancia de estudiar el estado de conservación de los remanentes de pastizal, ¿no? De la vegetación de pastizal. Que los pastizales pampeanos son el ecosistema por excelencia de la región pampeana, que es donde nos ubicamos geográficamente, y que también estos relictos están expuestos a mucho de las amenazas que mencioné antes, ¿no? La invasión de especies exóticas y la fragmentación de hábitat para estas especies. Recién mencionaste a la Reserva Municipal de Santa Catalina, ¿no? Sí. Eso, ¿nos querés contar un poquito más? ¿Dónde queda? ¿Qué es? Imagino que todo lo que contaste está involucrado, ¿no? Que en todas las reservas pasa más o menos lo mismo. Sí, son problemáticas comunes a muchas áreas urbanas protegidas y la Reserva Natural de Santa Catalina no se aleja está expuesta también a estas problemáticas. Sí, tal cual. Y para pensar un poco en la Reserva de Santa Catalina y el contexto, como decía Mariana antes, se encuentra en el municipio de Lomas de Zamora, al sur del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, que es el área más densamente poblado de nuestro país. Entonces, como decía ella, la fragmentación del hábitat es una de sus principales problemáticas. Sin embargo, como el objetivo, la misión de esta área es educación ambiental, pero también la conservación de diferentes ecosistemas o atributos de los ecosistemas originales que teníamos en la provincia, como el pastizal pampeano, pero también relictos de talar, que es uno de los pocos ecosistemas boscosos que tenemos en la provincia, cuya especie que domina es el celtistal. Esta reserva, vinculada a lo que decía Mariana también, sí tiene una ordenanza que la declara como tal, que se declaró en los años 90, tuvo varios vaivenes en su gestión. Actualmente, la gestiona el municipio de Lomas de Zamora. Tiene, de hecho, un plan de manejo donde se reconocieron estos ambientes, pastizal, talar y también bosque mixto, que es un bosque donde hay especies de talar, pero también hay un bosque implantado de las primeras colonias escocesas de bosque de eucaliptus.
Y bueno, como siguiendo lo que decía recién ella, está dentro de una matriz urbana, es una mancha gris muy grande. El municipio, nosotros pudimos mapear que tiene cerca de 80 espacios verdes, pero todos son muy pequeños, o sea, menos de 1 hectárea tienen esos espacios verdes. La reserva tiene 17 hectáreas y es el tercer espacio verde más grande del municipio. El primero es la reserva provincial de Santa Catalina, que es justamente jurisdicción provincial, y bueno, está dentro de esta cantidad de problemáticas que hay en el AMBA, que es que tiene una ley hace más de 10 años que la declara como tal, pero no tiene gestión. Tiene muchos problemas de intereses y demás por la tenencia de las tierras, entonces no hay una gestión asociada a eso. Bueno, y obviamente es un problema porque es un área de 700 hectáreas aproximadamente, es muy grande. Así que bueno, ese es como un poco el contexto de la reserva municipal. Y eso, que al lado tenemos una reserva provincial que también seguramente tiene mucho intercambio, seguramente no tiene mucho intercambio de especies, pero una está manejada y la otra lamentablemente todavía no. Recién cuando hablábamos un poco sobre las reservas urbanas en general, cuando yo quiero buscar un espacio verde acá en Capital me cuesta bastante, así que me imagino que los días así soleados se debe llenar, ¿no? La reserva de Santa Catalina, ¿va mucha gente o es un espacio más bien verde abierto? Sí, es una muy buena pregunta porque justamente no hay muchos espacios verdes en la zona. Durante el verano, sobre todo, en los fines de semana, se llena bastante de gente. Hace un tiempo surgió otro parque, datos, pero es el Parque Municipal Finky, que está como a 25 cuadras más o menos, que es más parque que reserva, si bien también van muchas aves y de hecho es muy visitado por eso, y es el que ahora más gente tiene, digamos, para esparcimiento. Pero sí, digamos, se llenan justamente porque hay muy pocos espacios verdes disponibles como para ir a estar en tranquilidad. Sí, y en el caso de la reserva provincial no está abierta al público, o sea, claro, no es un espacio que pueden usar los vecinos para visitar un fin de semana, por ejemplo. Eso te iba a preguntar si eran justamente todos los espacios habitables o no. No. Y habías dicho que tenía problemas de gestión, digamos, pero eso si no está asociado a las visitas de las personas, ¿por qué se apunta? La que tiene problemas de gestión es la provincial, que no tiene gestión, digamos, ese es el problema. No tiene un plan de manejo, no... Es bastante compleja la historia, pero hace más de 10 años también 300 hectáreas se vendieron a Covelia, que es una empresa de basuras, que es donde está la laguna de San Vicente. Después Santa Catalina. Se me están mezclando las reservas de Santa Catalina. Y el año pasado hubo otra problemática, que es que parte de las hectáreas de ahí del área también se puso en venta. Entonces, bueno, se generaron medidas cautelares y toda una movida, porque son espacios, o sea, pertenece a la Universidad de La Plata, digo, es un espacio privado. Si bien tiene una reglamentación, es un espacio privado y entonces está como sujeto a la especulación inmobiliaria. Sí, veo que vamos a tener... O sea, hay muchos temas para charlar vinculados a esto, pero en este caso podemos profundizar un poquito más en la reserva que estudiaron. Sí, dale. Nosotros en la reserva municipal, que es la que sí tiene plan de gestión, la que podemos entrar, ir a visitar y también hacer relevamientos como hicimos nosotros, quisimos estudiar la vegetación herbácea, la vegetación del pastizal, e identificar las especies nativas, que son las propias, ¿no?, del ecosistema del pastizal, y en particular, por ejemplo, algunas endémicas, que son aquellas que cuya distribución geográfica es muy acotada. Entonces es interesante saber si están, porque, digamos, si no están, se pierden en su distribución natural, se pierden en todos lados. Y otra cosa que nos interesaba saber era cuáles eran las especies exóticas, que era lo que mencionaba Marian recién, que muchas de ellas pueden convertirse en invasoras, es decir, que avanzan o sea, tienen una tasa de crecimiento muy alta y pueden llegar a competir con las especies nativas, que son las que nos interesa que se conserven, y desplazarlas. Entonces, nosotros quisimos estudiar estos grupos de especies dentro de la vegetación del pastizal, y bueno, y como decía Marian recién, un poco la idea es revalorizar estos espacios, ver qué especies encontramos para conocer su estado de conservación y su valor de conservación. O sea, las especies nativas nos están indicando eso, cuán bien o mal está conservada el área, y también, bueno, si tiene problemas de conservación, qué es lo que se puede hacer para mejorar. ¿Y qué encontraron entonces en la reserva? Principalmente nosotros medimos 2 variables. Uno es la riqueza de especies, que es el número de especies por unidad de superficie, y el otro es la cobertura de estas especies, o sea, cuánta superficie ocupan cada una de las especies que relevamos. Nosotros hicimos estos relevamientos, o sea, medimos estas variables en 2 momentos del año,
a fines de la primavera y a fines del verano para abarcar la estación de crecimiento de las especies, porque los pastizales pampeanos tienen 2 picos de crecimiento anuales. Entonces, bueno, nosotros hicimos estos reglamentos en 2 momentos del año y en cada uno lo que hicimos fue cuantificamos la riqueza y la cobertura y después las clasificamos según si eran especies exóticas o nativas. Y una vez que teníamos esa información, empezamos a calcular, bueno, cuánto, por ejemplo, si tenemos un cuadrado, cuánto cubre de especies nativas y cuánto cubre de especies exóticas. Y encontramos que en general tenemos un 50, o la mitad de la cobertura, o sea, la mitad del espacio que ocupan las especies exóticas y la otra mitad es de especies nativas. Y cuando nos pusimos a evaluar la riqueza, que es este número de especies distintas, vimos que durante los fines de la primavera, que es uno de los picos de crecimiento, teníamos más o menos parecidas las especies nativas que de las exóticas. Y en verano teníamos o encontramos, no es que lo tuvimos nosotras, más especies nativas que exóticas. Eso está bueno, pero lo que encontramos es que en todos los puntos que relevamos hay alrededor de 16 especies exóticas, pero de esas exóticas, es decir, que son de otra distribución geográfica, fitogeográfica. Tienen otro origen. Tienen otro origen, claro. 13 de ellas son invasoras, como por ejemplo la pata de perdiz o el zorro, Alepo, sí. Que son especies muy comunes en la matriz urbana, en los jardines, en las vías del tren. Sin embargo, tienen esta capacidad de crecimiento rápido, entonces son un potencial problema porque pueden desplazar y competir con las especies nativas. Si bien está bueno que todavía se conserven varias especies nativas, o sea que nos está indicando que todavía hay diversidad ahí, uno de los problemas es que tenemos estas especies invasoras, entonces hay que pensar en algún tipo de manejo para evitar perder la biodiversidad. ¿A primera vista se ven estas especies invasoras como van ganando terreno? Sí. Muy evidente. Sí, sobre todo, por ejemplo, este zorro que hablábamos es un pasto muy alto, muy llamativo y se ve porque quizás las que encontramos nativas son quizás con hojas más chiquitas, de menor porte, entonces se empieza a ver quizás. O sea, tenés que tener un poco el ojo entrenado, reconocido que esta es nativa y la otra es exótica, pero como a simple vista nosotros lo observamos. Perdón, ¿lo que vieron fue una especie de foto o lo vieron en el tiempo? Porque no sé si fueron una vez. Bien, es una buena pregunta. Claro, hicimos relevamientos en 2 momentos del año. ¿Sí? O sea, fuimos a fines de primavera y medimos qué es lo que pasaba. A fines de primavera... En un año. Claro, en un año. El objetivo de medir eso es porque hay algunas especies que florecen hacia finales de la primavera. O sea, los pastos de invierno florecen hacia finales de primavera. Entonces, nosotros muchas veces lo reconocemos por la inflorescencia. Y lo mismo en el verano. O sea, a fines del verano porque agarramos las especies que tienen su pico de crecimiento en el verano y que tienen... que tienen flor y por eso las podemos reconocer en esos momentos, ¿no? Pero lo que hicimos la idea era como abarcar... estos picos de crecimiento y sí, es un año. Claro, o sea, la pregunta es si es una foto, sí es una foto, porque claro, fuimos en un momento, en un año determinado. Si quisiéramos hacer un seguimiento, un monitoreo, tendríamos que ir varias veces, en varios años, para ver que seguramente sucede, que hay cambios, quizás hay un momento o algunos años que domina una especie, otros otra, pero bueno, como... Sí, podría responder a quizás años más húmedos, quizás hay una comunidad diferente. Nosotros lo hicimos en un año, es la foto de un año. ¿Y qué implica todo esto para ustedes? Bien, como mencionábamos recién, todavía tenemos como esa mitad del cuadrante que medimos de nativas en promedio, pero tenemos otra mitad con exóticas, invasoras muchas de ellas. Entonces hay que pensar en manejarlas. Y para eso nosotros propusimos y pensamos algunas cosas, entre ellas, bueno, una de las cosas que tiene buena la reserva es que tiene un vivero de especies nativas. Entonces, nuestra propuesta es que en ese vivero se empiecen a cultivar las especies de pastizales para después reincorporar. Pero antes de reincorporar las especies nativas, nuestra propuesta también en este artículo es que manejemos, o sea, controlemos, saquemos a las exóticas invasoras. Si bien es impensable que en un ambiente urbano uno pueda sacar a todas las especies exóticas, porque son parte de nuestro paisaje ya, sí pensar en manejar y reducir su cobertura. Por ejemplo, una de las cosas que es bastante común en el manejo o la restauración o rehabilitación de pastizales es cortes con, motoguadaña o cortes mecánicos que reduzcan la cobertura, entonces permitan que se empiecen a restablecer las nativas y sobre todo si uno
las reincorpora en esto, como tener en el vivero especies nativas, porque probablemente si uno corta también está lleno de semillas de las invasoras, digamos. Si uno ve a sorgo es un manojo de semillas que tiene potencial de germinar en el área. Y otro aspecto importante es que es la generación de conocimiento, ¿no? Y que esto no es solamente importante para establecer estrategias de manejo, sino que este conocimiento puede ser usado en estrategias de educación ambiental. Porque un poco la idea es revalorizar estos ambientes de pastizal, que es, como dije antes, como dije al principio, es el ecosistema de la región pampeana y que está expuesto a muchos peligros, pero que bueno, quizás con estrategias de educación ambiental, conocimiento que pueden usar los vecinos para proteger o para generar conciencia y respeto sobre estos ambientes. Y eso es un punto que es muy importante, es algo que intentamos también abarcar en este trabajo. Sí. Esto de ponerle nombre a las especies a mí me parece increíble porque bueno, cuando voy caminando por el barrio veo canteros, saber el nombre, tenés otro vínculo con la planta esa, un poquito más de empatía. Me imagino que hay alguna planta más famosa entre todas las que vieron ustedes o alguna más conocida por los vecinos, vecinas. No sé si por los vecinos o por las vecinas, sí nosotras como así a simple vista dentro de las especies que están, no sé, en nuestras veredas, que son propias del pastizal, las flechillas es una de las especies que hay, que quizás nosotros que somos jóvenes tenemos o perdimos ese vínculo con esta especie, pero quizás, no sé, nuestros padres o nuestros abuelos era muy común pensar en esta especie en sus casas, digamos. U otra que también crece mucho en las veredas, pero no sé si están tan reconocidas por la gente, pero me pasa eso, como quizás las conozco, las empiezo a ver todo el tiempo en las veredas. Es una que le dicen cola de liebre, que tiene una inflorescencia blanquita, y que aparece un montón en las veredas. Y después sí, la gente que visita el área y que son más naturalistas, digamos, tienen un vínculo, o sea, ya empiezan a reconocer, saben un montón, en la reserva hay un voluntariado, gente que va al vivero, entonces es gente que quizás conoce un montón de las especies que hay ahí. Sí, y también un poco la idea es que quizás vecinos que quizás no tienen un background naturalista puedan mirar quizás estas especies y reconocer que decir, bueno, esta es diferente a esta porque tiene una flor o tiene una inflorescencia que es diferente. Y eso es un poco la idea, ¿no? Como generar interés en los pastizales, especialmente en estos relictos, para que justamente se puedan proteger y que puedan ser valorados por los vecinos o por las comunidades locales. Bueno, buenísimo todo esto que nos cuentan de Santa Catalina, pero también sabemos que hacen un montón de laburo en otros lados de AMBA. ¿Nos quieren contar un poquito sobre ese trabajo? Nosotras, junto con otros grupos de compañeras, hicimos relevamientos en otras áreas protegidas en el área metropolitana de Buenos Aires. En total relevamos 5 reservas, ¿no? Que algunas tienen características diferentes, o algunas tienen algún grado de protección legal, otras no. Están lejos entre sí, aparte. Algunas están lejos, sí. Lo que tienen en común, por las cuales las elegimos, es que tenían esta vegetación de pastizal que nos interesaba como valorar. Y otra cosa también interesante, y también por la que las elegimos, es que tenían una comunidad muy comprometida por conservar ese espacio, o bueno, los guardaparques, o la gente que los manejaba. Sí, eso fue un punto en común de todas estas reservas, que había muchas organizaciones sociales y vecinos y bueno, guardaparques comprometidos en aprender sobre estos ambientes y sobre todo conservarlos y valorizarlos. Claro, me imagino para conservarlos y para todas estas prácticas de manejo que estamos pensando, sí, hace falta gente, manos. Sí. Así que esto que cuenta me parece hermosísimo. Sí. Bueno, también sabemos que este trabajo que nos están contando al final lo están laburando, así que eventualmente les vamos a decir que vengan a contarnos un poquito más. Bueno, encantadas de volver y contar un poco nada más los resultados del conjunto de estas reservas. Y nada, como decía Marian, la idea también es como difundir estas actividades con los vecinos. Por eso cuando hicimos como estos relevamientos y los informes que llevamos a cabo, después hicimos unas charlas con la comunidad para contar los resultados y también para hacer un reconocimiento como a campo de las especies que encontramos, para que se empiecen a familiarizar. Es un poco la idea.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias por haber venido. ¿Quieren decir algo más que les haya quedado dando vueltas? Siempre es un buen momento. No, bueno, una cosa que sí es interesante mencionar es que no es algo que hicimos nosotras dos solas, sino hay otras colegas de la Facu también, tanto de la Cátedra de Fertilidad como de Ecología, que participaron en este relevamiento. Y bueno, y que también tuvimos mucha ayuda de las comunidades locales, que es lo que hablábamos recién, que nos acompañaron, que estaban interesadas, digamos, no es un trabajo solas. Es algo que se hizo en conjunto con las comunidades. Claramente no todas participamos de los mismos relevamientos, pero siempre estábamos acompañados de las comunidades locales, guardaparques o vecinos que hacíamos lo que estaban a la par nuestra a la hora de hacer esos relevamientos. Bueno, muchas gracias por haber venido y las esperamos en próximos tiempos. Bueno, gracias por la invitación.